Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por conectarse, por estar con nosotros un domingo más. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de los eventos que fueron previos a la crucifixión de Cristo. La semana pasada ya empezamos con esta serie y el día de hoy vamos a estar meditando en el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 13. Te voy a pedir por favor que si tienes tu Biblia a la mano puedas buscar en el Evangelio de Juan el capítulo 13. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este pasaje? Bueno, el autor, el discípulo amado Juan, a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 nos va a revelar esos momentos íntimos de Jesús con sus discípulos. Ya no vamos a encontrar enseñanzas en público o controversias con los líderes religiosos, sino que lo que vamos a ver ahora es una atmósfera de intimidad. Jesús con sus discípulos. Estamos previo a lo que va a ser su crucifixión, a celebrarse la Pascua. Antes de que Jesús se convirtiera en nuestra Pascua, al dar su vida por nosotros, como menciona 1 Corintios 5:7. Es un tiempo muy especial este. Es muy íntimo, por eso te voy a pedir que cuando leamos este pasaje, prestes mucha atención, te sientas como uno de los discípulos alrededor de esa mesa y experimentes las sensaciones que en esa atmósfera se estaban dando esa noche. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, va a ser la porción que vamos a leer. Si lo tienes, permíteme leerlo en voz alta y sígueme con la vista. Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, dice de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar, querido hermano. Padre que estás en el cielo, gracias, porque tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra para escuchar tu voz. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando en nuestras vidas, en esta hermosa porción, para extraer de ella las verdades que tú quieres que estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice este tiempo, bendice a tu iglesia, en Cristo Jesús oramos. Amén. Es un pasaje muy conocido, incluso un pasaje que casi siempre se utiliza como pasaje clave para hablar del servicio, de la disposición de aquellos que son líderes, entender que están para servir a los demás. Y si bien es correcto que este pasaje habla acerca del servicio, podemos perder de vista algunas verdades que en este pasaje están y que Jesús nos quería revelar. Como leímos, este evento termina con una afirmación muy importante de Jesús. Si te diste cuenta, en el versículo 17 dice de la siguiente manera, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿sí qué? Si las hiciereis. Esta palabra bienaventurado es más que solo sentirse feliz. La palabra griega es makairos. Esta palabra significa ser poseedor del favor de Dios. Se utilizaba para decir que alguien era bendito.
era aquel que disfrutaba de la plenitud de Dios. Es muy diferente a ser feliz como resultado de buena suerte, entre comillas, o que las circunstancias a nuestro alrededor son favorables. Makairos significa tener el reino de Dios en el corazón. Es la misma palabra que Jesús utilizó en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Cuando, si te das cuenta, en las bienaventuranzas, las circunstancias no siempre eran favorables. Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los que padecen persecución. Yo no diría, esas no son razones para estar pleno, para sentirse satisfecho, pero makairos significa plenitud sin importar las circunstancias. Es aquel que está en el mundo, pero es independiente del mundo. Makairos revela una satisfacción que proviene de Dios, no de las circunstancias o del contexto. Juan registra en este hermoso pasaje de Juan capítulo 13 que podemos llegar a ser benditos, bienaventurados, plenos. En este pasaje se nos está revelando cómo podemos encontrar esa plenitud. Jesús dijo, bienaventurados seréis. ¿Cómo es que podemos lograr esto en nuestras vidas? Y te pregunto ahí donde te encuentras el día de hoy, ¿acaso no te gustaría vivir así? Pleno, satisfecho, no necesariamente por circunstancias favorables, sino a pesar de las circunstancias que no son favorables. ¿No te gustaría esta plenitud continua? El día de hoy, si me lo permites, me gustaría mostrarte a la luz de este pasaje cuáles son los requisitos para una vida bienaventurada. Si tú estás cansado de vivir en frustración, este mensaje es para ti. Si estás cansado de depender de circunstancias para sentirte pleno, este mensaje es para ti. Porque solo en Dios hay plenitud. Solo en Él podemos ser bienaventurados. Sin entrar en mucho detalle, ahora que leímos el capítulo 13, nos damos cuenta que Juan no hace énfasis en la cena, no toma tiempo para hablar acerca del ritual o los significados de esta tradición judía. No, Juan empieza esta narración enfocándose en Jesús. Y en este capítulo 13, versículo 1 al 17, vemos 3 énfasis de Juan. En esos 3 énfasis vamos a encontrar los requisitos para ser bienaventurados. Del versículo 1 al versículo 3, Juan nos va a revelar lo que Jesús conocía. En el versículo 4 al versículo 11 nos va a revelar lo que Jesús hizo, qué decidió hacer esa noche. Pero a partir del versículo 12 al versículo 17, Juan va a revelar lo que Jesús quería enseñar. En estos 3 énfasis vamos a encontrar los requisitos. Si tú quieres ser bienaventurado, pleno, makairos, aquí vamos a encontrar la clave. El primer requisito está en el versículo 1 al 3 y más o menos sería lo siguiente. Para ser bienaventurado, escucha bien, es necesario sumisión. La sumisión es la clave para pasar del saber al ser. Juan en 2 ocasiones nos menciona que Jesús conocía la voluntad del Padre. Si te diste cuenta, el versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. El versículo 3 dice, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas. Y el versículo 2, si lo unimos con el versículo 11, dice que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Hay un énfasis intencional en revelarnos lo que Jesús conocía. Él era consciente de lo que estaba a punto de pasar. De nada hubiera servido que Jesús conociera la voluntad del Padre, pero no estuviera dispuesto a hacerla. Sin embargo, Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Te voy a dar algunos pasajes como ejemplo. Si tienes ahí el Evangelio de Juan, busca el capítulo 4, versículo 34. Porque Jesús le contesta a sus discípulos y les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No solo conocía el plan del Padre, estaba dispuesto, sumiso a hacer la obra que se le había encomendado. En el capítulo 9, en el versículo 4, Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero Él revela, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús siempre mostró sumisión a la voluntad del Padre. Aquí es donde Jesús nos da un gran ejemplo. Él conocía el plan del Padre, sabía que implicaba una muerte terrible, pero aún así estuvo dispuesto a cumplirla. ¿Qué hay de ti, de mí?
Muchas veces la frustración y la falta de plenitud en la vida de algunas personas se da porque su problema es ignorancia. Ignoran que Dios tiene una vida mejor para ellos. Ignoran que Dios tiene una vida en abundancia. Incluso tienen prejuicios. Piensan que si se acercan a Dios su vida va a ser aburrida, triste, y es todo lo contrario. Y por ignorancia no se someten a la voluntad de Dios. Otros, lamentablemente, aunque ya conocen de Dios, han sido salvos porque pusieron su fe en Cristo, su problema es indiferencia. Nunca se han dedicado a buscar lo eterno. Siguen preocupados por lo terrenal, por lo efímero, y no están poniendo su mirada en donde está Cristo, como dice Colosenses 3. Y esa indiferencia a crecer espiritualmente hace que su vida sea insatisfecha. No son macaídos. Para otros, y pienso que es el problema más serio, no es ignorancia o indiferencia, es rebeldía. Son aquellos cristianos que han caído en una religiosidad, saben mucho de Dios, conocen de Dios, incluso invierten tiempo y dinero para aprender más de Dios, pero no aceptan la voluntad de Dios. No viven sumisos a cumplir en obediencia lo que Dios les pida. Sí, Dios es importante para ellos, pero tienen sus filosofías, sus puntos de vista, y cuando la verdad de Dios no coincide con lo que ellos piensan, no se someten a Dios. Si queremos ser bienaventurados, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para poder ser plenos realmente. Jesús en este pasaje nos enseña que Él sabía la voluntad de Dios, pero la sumisión era la clave para pasar del saber al ser. Ser alguien pleno, ser alguien bendecido por Dios, porque está obedeciendo al Padre. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Jesús revela cómo Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Fíjate lo que menciona este hermoso pasaje, Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús nos enseña que la sumisión a la voluntad de Dios es la clave para ser bienaventurados. Nunca seremos plenos y felices verdaderamente si nuestra meta en la vida no es glorificar a Dios viviendo en obediencia para Él. Si no hacemos esto, va a ser una felicidad pasajera, pero si nos sometemos a Dios, va a ser una plenitud verdadera. Muchas personas viven lamentablemente persiguiendo estímulos que los hagan sentir felices, pero duran muy poco. Solo en Dios hay plenitud real, en hacer su voluntad. Muchos cristianos están estancados en su andar con Dios, frustrados. No viven una vida en abundancia porque no están sometiéndose a la voluntad de Dios. Nadie que vive en rebeldía va a ser pleno. Incluso hay quienes viven leyendo y estudiando la Biblia, pero no se someten a lo que saben. El conocer jamás va a reemplazar al ser. Salmo 40 es un hermoso salmo. En el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Querido hermano, ¿podrías decir eso el día de hoy? El hacer tu voluntad, Dios, es lo que más me agrada. Solo cuando nos sometemos a Dios, vamos a poder ser plenos. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurado, macairos, vas a poder experimentar si esto es lo que haces. Vamos a ver el segundo requisito. Y el segundo requisito está en los versículos 4 al 12. Para ser bienaventurado no solo es necesario sumisión, obediencia a la voluntad de Dios. Es la clave para pasar del saber, del conocer, a ser, a experimentar. El segundo requisito es, para ser bienaventurado es necesario santificación. Es la clave para dejar la religiosidad y disfrutar una relación real. Juan nos empieza a narrar cómo fue el evento del lavamiento de los pies, cómo Jesús se levantó, quitó su manto, se tomó una toalla, se la ciñó, empezó a lavar los pies, pero si te das cuenta no hace énfasis en el acto de lavar los pies. No, Juan hace énfasis en la charla que tuvo Pedro con Jesús, cómo Pedro se niega a que Jesús le lave y Jesús le explica que
no comprende lo que está haciendo, pero lo va a entender después. Aún así, Pedro se niega y Jesús tiene que ir un poquito más. Y le dice en el versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí Pedro reacciona y dice, Dios, lávame entonces por completo. Y Jesús le dice, Pedro, el que está lavado no necesita lavarse, sino solo los pies, pues está limpio, aunque no todos, porque sabía que Judas le iba a traicionar. A simple vista parece una conversación de resistencia de Pedro hacia lo que Jesús quería hacer, pero tiene un significado más profundo. Si de lo contrario Jesús no le hubiera dicho a Pedro, después lo entenderás. Es que el lavamiento en la Escritura es una figura que tiene connotación espiritual. Es una práctica que servía para ilustrar purificación, santidad, una vida limpia. En el contexto cultural, la gente se bañaba en baños públicos y cuando salían tenían que caminar a su casa y lógicamente en el camino polvoriento sus pies se iban a ensuciar y llegando a su casa tendrían que volver a lavarse los pies, pero no se bañaban, solo los pies. Era costumbre que alguien que quería mostrar hospitalidad a sus visitas les ofreciera un siervo que le lavara los pies. Jesús no está haciendo esto solo por una cuestión cultural o de higiene. Jesús lo que quiere hacer a través de esto es dejar un principio que no debemos olvidar. Es el siguiente: nadie que esté sucio tiene parte con Jesús. Es lo que dice el versículo 8. En la Nueva Traducción Viviente dice, si no te lavo, no vas a pertenecerme. Lo que Jesús está diciendo es que sin limpieza nadie puede disfrutar una relación real con Dios, de su plenitud. Nadie puede ser bienaventurado. Es necesario un baño completo, salvación, pero también es necesario una limpieza constante, confesión. Eso nos ayuda a la santificación. Pedro entendió el significado de estas palabras, por eso dijo, Jesús, lávame por completo. Y Jesús le vuelve a decir, no, Pedro, solo los pies. Es que los pies ilustran el andar en este mundo. Aquellos pecados que por el diario vivir como hijo de Dios vamos a cometer, porque estamos en un mundo caído. Juan, más adelante, en su primera carta, nuevamente enfatizó esto para los creyentes. Aquellos que no estuvieron en ese aposento alto, pero que necesitaban saber esta verdad, que nadie que está sucio disfruta de una relación real con Cristo. 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9 dice, este es el mensaje que hemos oído, lo que Juan aprendió esa noche. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, religiosidad, aparento algo, pero ando en tinieblas, miento y no estoy practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, disfrutamos una relación real. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puede que alguien piense que puede acercarse a Dios como Él cree, como Él siente, pero déjame decirte algo, nadie que está en pecado va a poder tener acceso a Dios. Jesús vino justamente para quitar ese pecado. Él estaba a pocas horas de morir en una cruz, justamente para eliminar el pecado que nos separa de Dios. Porque nadie que está sucio puede tener relación con Dios, disfrutar de la bendición de Dios. Nadie que niegue su condición de pecador tendrá acceso a Dios. Solo aquellos que nos sabemos pecadores, que reconocemos nuestra necesidad de ser limpios, como Pedro, Señor, lávame, son los que empiezan a disfrutar una relación real. La religión solo es un esfuerzo humano por tratar de no verse mal ante Dios, cuando lo que necesitamos es reconocer que estamos mal delante de Él, que hemos pecado y que solo Jesús, a través de su sangre, nos puede limpiar para que disfrutemos una relación real y correcta. Te pregunto en esta hora, ¿ya has sido limpiado de tu pecado? ¿Realmente has entendido que Jesús murió en la cruz para salvarte, para que tengas esa relación con Dios? Si no, hoy puede ser ese día donde dejes la religiosidad, tu esfuerzo humano, y entiendas que Jesús murió en la cruz para limpiarte.
Ahora puede que tú ya hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal. ¿Qué tan limpio estás viviendo delante de Él? Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, dice que el fundamento está seguro. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Te diste cuenta el capítulo 13? Él sabía que había uno que no estaba limpio, Judas. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, dice 2 Timoteo 2, 19, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Necesitamos santificación para estar plenos, para tener una relación real con Jesús. Solo aquellos que están limpios viven en plenitud. La palabra de Dios nos ayuda a vivir en limpieza. Salmo 119 lo dice en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aquel que se somete a la palabra de Dios en obediencia empieza a vivir en santidad, pero vamos a pecar de vez en cuando. Entonces Juan 1:9 de la primera carta dice que si lo confesamos, Él es fiel y justo y nos vuelve a limpiar. Querido hermano, bienaventurados seremos si hiciéremos estas cosas. No sé cuál sea tu caso. A lo mejor necesitas acudir a Jesús para que te salve. No esperes más. A lo mejor hoy es el día para que acudas a Jesús y te limpie, seas santificado. Porque nadie que oculta su pecado prospera. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no va a ser pleno, no prosperará, no va a estar satisfecho. Pero el que lo confiesa, el que se limpia, alcanza misericordia. ¿Quieres ser bienaventurado? Primer requisito, sumisión. Es la clave para pasar del saber al ser. Segundo requisito, necesitas santificación. Es la clave para dejar la religiosidad, la apariencia y disfrutar una comunión, una relación real con Jesús. Por el tercer requisito, para terminar, lo encontramos en el versículo 13 al 17. Mira qué interesante, 12, al 17. Para ser bienaventurados es necesario servir. Esa es la clave para dejar el egoísmo y demostrar amor genuino. Juan ya nos presentó lo que Jesús conocía y Él se sometió a la voluntad del Padre. Ya nos mostró lo que Él hizo, limpió los pies de sus discípulos, les mostró que la santidad es necesaria. Ahora nos presenta lo que Jesús quería enseñar. ¿Cuál era su énfasis? Él dice en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? En el 13 dice, yo soy el Maestro y el Señor. Y les lavé los pies, dice en el versículo 14, les di un ejemplo. Y en el 16 dice, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué está tratando de decir Jesús acá? Jesús amaba a los suyos. ¿Te diste cuenta que así empezó este capítulo? Diciendo que los que eran suyos los amó hasta el fin. ¿Qué quería enseñar Jesús? Que el amor no es algo que se dice, es algo que se manifiesta. Jesús enseña que el servir a los otros es lo que revela un amor genuino. Déjame decírtelo de la siguiente manera. Solo cuando amamos de verdad, nos dispondremos a servir con sinceridad. Te lo voy a repetir. Solo cuando amamos de verdad, genuinamente, vamos a servir con sinceridad. Porque si Jesús no los hubiese amado sinceramente, si fuera yo, cuando llegase con Judas, ¿sabes qué hubiera hecho? Me paso de largo. Él me iba a traicionar. ¿Por qué le voy a lavar los pies? Cuando estuviese con Tomás, lo hubiese ignorado. Al cabo que Tomás siempre fue medio dudoso, desconfiado. Cuando hubiese llegado con Pedro, él me iba a negar 3 veces. Si Jesús hubiera sido como nosotros, que amamos condicionalmente, condicionamos nuestro amor a las personas, no le hubiéramos lavado los pies a nadie. Porque todos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pero Jesús muestra que el amor sincero, genuino, se demuestra a través del servicio de la misma manera, genuino y sincero. Si te está costando amar a alguien, te está costando, sea creyente o no creyente, sea alguien amable o difícil, sea alguien que te trata bien o te trata mal, si te está costando amar a alguien, déjame decirte algo, no es por la persona en sí, es porque no estás sometido a Dios. No estás dispuesto a agradar a Dios como sabes que hay que hacerlo. Si te está costando amar a alguien es porque hay pecado en tu vida. Resentimiento, rencor, amargura. No hay santidad.
Pero si estamos sometidos a Dios, estamos siendo santificados cada día por la obra de Cristo, amar, servir a otros no nos va a costar. En el servicio hay plenitud y ahí hay bendición. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo expresa algo muy parecido a este cuadro del aposento en Juan 13. Él dice en el versículo 5 de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo dijo Jesús, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quieres ser bienaventurado realmente? ¿Quieres estar pleno, satisfecho sin importar las circunstancias? Necesitamos someternos a Dios. Es la clave para pasar del saber al ser. ¿Quieres realmente una vida plena, abundante? Necesitas rechazar el pecado. Vivir en santidad es la clave para dejar la religiosidad y realmente disfrutar una relación real con tu Salvador. ¿Quieres ser bienaventurado, bienaventurada? Necesitamos servir a los demás, pero nunca lo vamos a hacer si no los amamos con sinceridad. Nadie que vive sumiso a la voluntad de Dios pondrá excusas para amar a otros. Querido hermano, querida hermana, amigo que nos escuchas, Jesús vivió sumiso al Padre y eso implicó dar su vida. ¿Por qué estamos pensando o esperamos que a nosotros nos va a costar algo distinto? ¿Por qué pensar que agradar al Padre tiene un precio menor para nosotros? Tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro yo, a nuestros deseos, nuestro orgullo, para poder realmente ser plenos viviendo a Cristo. Termino haciendo dos preguntas. La primera es esta: ¿ya disfrutas una relación con Dios? Porque el aposento alto no estaban todas las personas del pueblo, solo los que eran suyos. ¿Ya eres de Cristo? ¿Ya has entendido que necesitas que Él te salve? Y no hablo solo de recibir a Jesús como tu Salvador, hablo de rendirte, someterte a su voluntad, empezando con reconocer que eres pecador, que necesitas que Él te salve, pero que tu vida de ahora en más va a ser solo para Él. ¿Lo has hecho? Hoy puede ser el día, ahí donde estás, para que le digas: Dios, perdóname. Mi vida ha estado marcada por indiferencia hacia ti, por ignorancia, pero necesito dejar de ser rebelde. Hoy me rindo a ti. Acepto a Cristo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Si tú haces eso, vas a tener parte con Jesús. Necesitas ser salvo. Y hoy puede ser ese día. Pero a lo mejor tú ya eres salvo. La pregunta para ti sería la siguiente: ¿podrían ser tuyas las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Donde dice: mi antiguo yo ha sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí hay plenitud. Cuando Cristo nos ayuda a someternos al Padre, Cristo nos hace cada día más santos y Cristo nos ayuda a servir por amor a otros. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Realmente quieres ser bienaventurado? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Te invito, ahí donde estás, a que inclinemos la cabeza y terminemos este estudio haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir estos requisitos para ser bienaventurados. Querido Padre, gracias. Tu palabra es clara y tu ejemplo nos impacta. Un ejemplo de sumisión, de santidad, de servicio. Cuando hacemos esto, seremos bienaventurados, no por saberlo, sino por hacerlo. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube.
Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.